Buenos días. Hoy vamos a empezar a hablar de algunos fondos especiales que tiene la Biblioteca María Moliner de la Universidad de Zaragoza, y hoy nos vamos a centrar en un fondo de fotografías de los varios que hay aquí depositados, y es el fondo de fotografía antigua que forma parte de lo que era el catálogo de J. Lauren. El conjunto que se conserva aquí en la biblioteca son 67 fotografías, copias originales del siglo XIX, encuadernadas o enmarcadas en un soporte de cartón. Son 67 fotografías y lo que tienen todas ellas en común es que todas las imágenes hacen referencia a objetos, espacios o alguna escultura y edificios de la Zaragoza de las décadas de 1860 y 1870. Este conjunto de 67 fotografías suponemos que son producto de una donación. Llegaron aquí a la biblioteca de la Facultad de Filosofía procedentes de lo que era la antigua biblioteca del Departamento de Historia del Arte. De hecho, algunas de las fotografías tienen ese sello de procedencia o de pertenencia del departamento. Y visto su interés, la Universidad de Zaragoza decidió digitalizar todo ese fondo, las 67 fotografías, y están colgadas en red. Entonces cualquier usuario puede acceder a través del repositorio Zaguán. Lauren es una persona que acabó siendo fotógrafa, porque cuando llegó a España no lo era, es de origen francés, y entonces él a mediados del siglo XIX se va a vivir a Madrid. Cuando llega allí, su primer trabajo, en el que desarrolla una labor muy interesante, es jaspeador y cartonero. ¿Qué es jaspeador? Pues jaspeador era una persona que lo que hacía era teñir el papel en el libro, en muchos libros, sobre todo ediciones del siglo XIX, pero también del siglo XX, las guardas del libro están decoradas con colores que hacen como aguas. Esa era su función y esa era su labor. Él empezó trabajando en este gremio tiñendo papel, pero luego pasa a hacerse el dueño o a fundar una empresa de cartonaje, que se dedicaban a hacer cajas de cartón de lujo, empleadas fundamentalmente para transportar y para guardar tartas de pastelería. Él, a partir de estos trabajos y de esta experiencia y de muchas innovaciones que hizo en el trabajo del coloreado de papel, empieza a trabajar coloreando fotografías e incluso patentando algunas técnicas para colorear fotografías. Y a partir de ahí ya dio el gran salto al mundo de la fotografía y dejó de lado el trabajo con los cartones y con las cajas de tartas, y se monta un estudio de fotografía para hacer retratos. Comienza a hacer retratos de personas más bien ilustres y adquiere
adquiere mucha fama como un gran fotógrafo y en muy pocos años pasa a ser el fotógrafo de cámara de Isabel II, de la reina. Empezar a trabajar haciendo retratos de trabajo de estudio fundamentalmente, Lauren empieza a salir a la calle a hacer fotografías. Una de sus innovaciones importantes ya no es solo desde el punto de vista fotográfico, desde el punto de vista artístico, por llamarlo así, sino que fundamentalmente era lo que en el siglo XXI se viene a denominar un emprendedor. Era una persona que adaptaba, desde un punto de vista del negocio, adaptaba distintos trabajos y distintas técnicas. Él empieza a hacer fotografías y las publica y luego las vende, esas fotografías. Las vende como lo que se venía a denominar tarjetas americanas. Entonces eran como fotos de regalo, era como si se dedicase, para entendernos, como si se dedicase a hacer tarjetas postales. El negocio que iba muy bien, hace que muy pronto ya él empiece a contratar otros fotógrafos que trabajen para él. En este fondo empieza a elaborar un catálogo, una colección de fotografías cada vez más amplia y empieza también a diversificar los temas que fotografía. Eran los tiempos en los que la fotografía se estaba imponiendo sobre otras formas artísticas, pues como el dibujo o la pintura, para hacer reproducciones sobre todo de obras de arte. Entonces, un gran empuje en su trayectoria, podríamos llamar tanto fotográfica como empresarial, es que consigue el concesionario de una tienda de recuerdos en el Museo del Prado. Esto le hace que su negocio prospere de una manera importante, pero no se queda ahí. Los fotógrafos que tenía en nómina salen de Madrid y empiezan a recorrer toda España y Portugal, a moverse fundamentalmente con el ferrocarril. Entonces hay una serie muy importante de fotografías de Lauren cuyo objetivo se centra en distintos espacios, en distintas ciudades, en distintas zonas de España, pero no solo sale de Madrid y van a una ciudad, como en este caso, por ejemplo, sería Zaragoza, que vienen aquí y se hacen una serie de fotografías del patrimonio de la ciudad, sino que van haciendo fotografías en el recorrido del tren. Entonces, dentro del catálogo de Lauren encontramos un fondo muy importante y muy interesante de fotografía que hace referencia a grandes obras públicas, tanto pues, desde túneles de ferrocarril hasta construcción de pantanos y distintas obras públicas, construcción de puentes para el ferrocarril o para otros usos. Otro tema muy recurrente y que estaba muy de moda en aquel entonces eran tipos populares, pues como recuerdos, como fotografías. El resultado de todo este proceso de trabajo de fotografía es que al final el archivo Lauren, el archivo de este fotógrafo,
logra acopiar un volumen de unas 12.000 fotografías, 12.000 clichés fotográficos en cristal, en vidrio, que es el testimonio, se ha llegado a definir como el testimonio gráfico más importante de la segunda mitad del siglo XIX en España. El negocio de Lauren con la fotografía y con la innovación le llevó a patentar incluso algunos procesos de elaboración de ciertos productos que podríamos considerar como subproductos de la fotografía. Por ejemplo, llegó a patentar y a vender, obviamente, a distribuir una gama de abanicos a los que les aplicó fotografía, decorados sobre todo con fotos de toreros, que era lo que más se llevaba. El negocio fue también que Lauren, además de sus trabajos en España, llegó a abrir una tienda en París, pero una tienda, no un estudio fotográfico donde otros fotógrafos podían trabajar para él y hacer fotografías, no. Lo que abrió en París fue una tienda para vender las fotografías que hacía en España. Todo este gran fondo, todo este gran catálogo de Lauren de fotografías, él llegó incluso a editar, publicó varios catálogos donde venía una relación de todas las fotografías que había dispuestas para la venta. No eran catálogos gráficos donde tenían las fotografías, sino las referencias de cada una de las fotografías, pues para que los clientes que lo considerasen, pues solicitasen las copias que había. Todo este fondo de unos 12.000 negativos de fotografías de la segunda mitad del siglo XIX en España y Portugal, tras pasar por sus herederos y bueno, pues, tras varias vicisitudes, al final el Estado español compró este fondo en 1974. Entonces, actualmente está disponible, está digitalizado este fondo por el Ministerio de Cultura y también se ofrece la posibilidad de poder acceder a todas estas, a todo este fondo para todos los ciudadanos que lo deseen. Yo quiero hacer una comparación por el tratamiento que se le ha dado a estos fondos de Lauren. Es muy curioso porque fondos globales del siglo XIX, fondos tanto bibliográficos como de imágenes en este caso, lo que se ha intentado hacer muchas veces, bueno, lo que se ha hecho realmente es, por ejemplo, el diccionario de Madoz, hace unos años, lo que se hizo, un diccionario geográfico, histórico, estadístico de España y sus posesiones de ultramar, donde aparecen voces geográficas de todo el territorio español en el siglo XIX. Ese diccionario se empieza a trocear por provincias o por comunidades autónomas y se empiezan a hacer ediciones facsímiles. Con Lauren se ha hecho lo mismo. Entonces, de ese ingente catálogo de más de 12.000 fotografías, una de las cosas que se ha hecho en los últimos años es, por ejemplo, montar exposiciones y publicaciones de la Andalucía de Lauren, o Murcia en las fotografías de Lauren, o montar una exposición que es el Aragón de Lauren. Se han hecho a lo largo del último cuarto del siglo XX y los primeros años del siglo XXI. Han hecho una serie de exposiciones y publicaciones empleando este fondo, los fondos específicos de cada uno de los territorios. Y aquí en Aragón se hizo en 1997, se preparó una exposición en el Palacio de Sástago
sobre todos los fondos del catálogo de Lauren referidos a Aragón. En esa exposición fue tal vez el primer momento en el que los fondos que tenemos depositados aquí en la Biblioteca María Moliner, las fotografías de esta colección de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza se exponen. Todos los fondos se sacaron y se utilizaron en esa exposición y se completaron pues, con otras muchas fotografías que no se tienen en este grupo de 67 fotos que hay en la biblioteca. Para esta exposición se editó un libro, un catálogo, donde aparecen todas las imágenes que hizo Lauren, aparece todas las fotografías y una serie de estudios, de investigaciones tanto sobre el fotógrafo como sobre su obra, como sobre su presencia aquí en nuestra comunidad autónoma. Ahora, en 2025, si esto fue en 1997, en 2025, desde la Biblioteca Universitaria, desde la Biblioteca María Moliner, queremos hacer un ejercicio para dar a conocer los fondos especiales que hay depositados aquí en la biblioteca y queremos volver a sacar, a exponer las fotografías de Lauren, pero con una visión distinta. El objetivo de esta exposición es enseñar las fotografías, pero no haciendo un acopio de todo el material referido a Aragón o a Zaragoza que se hizo tal como se hizo en la exposición de 1997, sino utilizar las fotografías para, lo primero, darlas a conocer nuevamente y lo segundo, hacer un ejercicio de comparación del patrimonio de Zaragoza, cómo ha evolucionado en 150 años a partir de dos instantáneas, la que hizo Lauren en la segunda mitad del siglo XIX y la misma fotografía hecha en 2025 del mismo elemento, normalmente suelen ser elementos arquitectónicos, el mismo elemento arquitectónico y en la medida de sus posibilidades con el mismo enfoque y ver cómo ha cambiado. Cómo ha cambiado la ciudad en estos últimos 150 años. Encontramos, al comparar las fotografías, encontramos muchas sorpresas, desde elementos icónicos del patrimonio zaragozano que han sucumbido a la piqueta y han desaparecido, pues como podría ser la Torre Nueva, algunos conventos como el ex convento de Santa Fe de Zaragoza, que fue la primera sede del Museo Provincial de Zaragoza. Como decimos, elementos que han desaparecido y otros elementos que se han restaurado de una forma importante. Podemos citar tramos de las murallas de Zaragoza, tanto de la muralla romana como de la muralla medieval, el torreón de la Zuda y otros elementos que permanecen no iguales, pues porque han sufrido cambios, han sufrido renovaciones, sobre todo en su entorno, porque las restauraciones que se han hecho, lo que se ha procurado ha sido conservar su aspecto anterior, como pues visiones de vistas del templo del Aseo, que se mantiene muy similar lo que es el templo en sí, pero el entorno obviamente ha cambiado mucho, a otros elementos emblemáticos de Zaragoza, como es la Basílica del Pilar,
que vemos una evolución importante en el templo, porque en este siglo y medio ha crecido mucho en altura. Las fotografías que hizo Lauren del Pilar muestran una torre a medio hacer, y ahora tenemos las 4 torres de las esquinas del Pilar acabadas, incluso se están restaurando ya, ¿no? O sea, elementos muy nuevos. Se muestra la evolución de esta ciudad y de su patrimonio, y cómo ha ido creciendo y cómo ha cambiado en función de... bueno, nos damos cuenta cómo ha cambiado la ciudad analizando elementos muy pequeños que pueden parecer anecdóticos, pero que nos dan una idea de lo diferente que es la Zaragoza actual de la anterior. Un ejemplo concreto. La escultura que se hace en Zaragoza en 1859, se hace una escultura de Ramón de Pignatelli, y se coloca en lo que entonces se llamaba la Glorieta de Pignatelli, que tenía este nombre por la estatua que se puso, actual Plaza Aragón. Se coloca allí un pedestal con una escultura de bronce de 3 metros de Ramón de Pignatelli. Estaba situada al final de lo que entonces se denominaba el Paseo de Santa Engracia, actual Paseo de la Constitución, y llega un momento que esa escultura, a principios del siglo XX, se cambia de sitio. Entonces tenemos la misma imagen, el mismo monumento, la misma escultura, pero hace 150 años colocada en lo que hoy denominamos la Plaza Aragón, y cuando se trasladó a una avenida que tenía un nombre muy adecuado para los años en que se trasladó, era la Avenida del siglo XX, y se colocó allí la estatua de Pignatelli mirando la gran obra de Pignatelli, que fue el Canal Imperial de Aragón. La estatua está dirigida hacia el canal. Y esta avenida del siglo XX actualmente es el Parque Pignatelli de la entrada de Torrero, y allí se mantiene la escultura. Entonces, a través de la comparación de estas fotografías, se puede sacar muchísima información, muchísimos conocimientos. La exposición de los fondos de Lauren en la Biblioteca María Moliner se va a inaugurar este mes de septiembre. Va a estar aproximadamente un mes, o tal vez un poco más de un mes, en la sala de exposiciones de la biblioteca. Ahí se van a exponer una selección del fondo de Lauren que tenemos aquí depositado, acompañados de las fotografías actuales y del fondo bibliográfico, como no podría ser de otra manera, del fondo bibliográfico que tenemos aquí en la biblioteca, que hace referencia a Lauren, donde aparece o bien obra suya publicada, imágenes, fotografías, sobre todo en libros del siglo XIX, en el fondo antiguo de aquí de la biblioteca, y otros fondos que hacen referencia a la producción científica que se ha elaborado sobre Lauren y sobre su fondo. Otro ejemplo muy curioso que se ha hecho es el empleo de este tipo de fondos para la investigación. Es que se han hecho estudios
de las pinturas negras de Goya, de la Quinta del Sordo, a partir de las instantáneas que tomó Lauren. Las fotografías de Lauren se han utilizado como elemento importante para analizar las pinturas de Goya. Una fotografía puede ser mucho más que una imagen bonita de un elemento hecha en un momento concreto, y puede ser una herramienta de trabajo para los investigadores muy importante, y al fin y al cabo pues lo que custodian las bibliotecas, sobre todo las bibliotecas universitarias, son fondos que tienen que ayudar que tienen que servir para la investigación. Bueno, pues os animamos a que esperamos que con este pequeño vídeo pues alguien le entre curiosidad o tenga inquietud por venir a ver la exposición, y os animamos a participar. Estaremos encantados de que vengáis a verla.